Muy buenas tardes, estamos otra vez en los GPS, el grupo de psicoeducación de Asobime, comenzando este nuevo ciclo porque iniciamos todos los días al principio, por allá en marzo, y luego en junio ya lo redujimos a viernes, sábado y domingo, y como ahorita estamos en una apertura comercial, laboral, académica más amplia, entonces vamos a seguir reuniéndonos los sábados y los domingos. Sería esa nuestra primera reunión de el fin de semana. Qué rico poder estar con ustedes. Qué rico que estos momentos, sitios, lugares, disculpas de encuentro las sigamos generando. Muy bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están en este momento en este GPS. Me gustaría mucho saber de ustedes, cómo han estado en estos días, qué expectativas, qué ilusiones, qué situaciones nuevas se les han presentado o si alguien leyó el tema, si alguien investigó algo, tiene una duda o una inquietud, tienen todos los micrófonos a su disposición para poder escucharlos. Entonces, si quieren, podemos intervenir después de que yo comience con la presentación de las diapositivas. No hay ningún problema. Entonces les cuento que el tema de hoy es una pregunta y la pregunta es, ¿la autoestima hace parte de la inteligencia emocional? Entonces, a ver si ustedes iniciando este GPS me dicen si hace parte o si no hace parte. Cuéntenme. Lo pueden hacer por el chat también. Si la autoestima hace parte de nuestra inteligencia emocional, ustedes si piensan que sí o que no y por qué, que saben sobre el tema o no tienen ninguna, es la primera vez que utilizan el término o que han escuchado por ahí en los libros, en los videos, inclusive en otros GPS que hayamos hecho en Asobime, bien puedan, dispongan del micrófono para opinar. A ver, Juan Ramiro tiene abierto el micrófono. ¿Quiere participar? Sí, Claudia, Ah, ya bueno, te pude escuchaba. arreglarte. Llevo todo el día tratando de arreglar eso, ya finalmente. Claudia, eh, a ver, no recuerdo que en concreto si la autoestima está definida dentro de una de las, digamos, inteligencias emocionales que menciona el autor digamos, el primero que desarrolló todo el tema de inteligencia emocional, pero sí sé que una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que se aprecia a sí misma de una manera muy coherente, ¿cierto? No una persona que cae en el narcisismo, sino precisamente una persona que se conoce muy bien, que tiene un autoconocimiento muy profundo de sí misma. Entonces yo pienso que no sé si está dentro del factor, si está dentro de uno de los factores de la inteligencia emocional definido como tal, pero sí considero que una persona con alta inteligencia emocional tiene una autoestima muy alta de sí misma. Ah, bueno, entonces Juan Ramiro ya nos adelantó un pocotón sobre el tema que estamos abordando hoy. Les cuento que este tema surgió, se originó o ha sido una manifestación de necesidad de ser comentado a raíz de los GPS que hemos vivenciado últimamente y que hemos identificado que la inteligencia emocional es una estrategia, es una ruta que deberíamos tomar para nuestro restablecimiento del bienestar. Entonces, en función de eso, muchos de los temas que vamos a tratar son alrededor de la inteligencia emocional, en este caso, la autoestima. Entonces, si alguien más quiere participar, tienen a su disposición, pueden abrir el micrófono y yo les doy la palabra, o si lo quieren hacer dentro de un ratico, no hay ningún problema. Por ahora,
yo voy a ir compartiendo las diapositivas que tenemos preparadas para hoy. Me dicen si tienen acceso a la pantalla compartida. Bueno, entonces el tema de hoy también pertenece a todo este ciclo que estamos abordando, que es el sistema de apoyos. Consideramos que una inteligencia emocional para nosotros mismos y para nuestro entorno amoroso se hace muy necesario. Todo el texto que vamos a ver durante este GPS está tomado de Cuentos para Sentir, Educar las Emociones, escrito por Begoña Ibarrola. Entonces, al texto no se le suprimió absolutamente nada y nos va a servir como sustento pues, para la reflexión que vamos a tener durante esta tarde. Ella comienza haciendo referencia a esta aseveración de Carl Rogers. Dice, autoestima. El sentirse devaluado e indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los problemas humanos. El sentirse devaluado e indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los problemas humanos. Y miremos cómo nosotros, desde nuestra situación de diagnóstico, generamos que esa devaluación, que eso sentirnos indeseables, sentirnos pesados, sentirnos una carga para nuestro entorno amoroso, ha generado, generalmente deviene en una autoestima baja. Entonces, muchas personas, a raíz del diagnóstico, su autoestima se deteriora, ya que tenía un proyecto de vida, un proyecto educativo, un proyecto amoroso, y con el diagnóstico todos estos procesos se ven truncados o más lentos o más entorpecidos, y a raíz de eso pensamos, suponemos que ya nuestra valía no es la suficiente. Yo quisiera, antes voy a mirar a ver quién quiere participar. Juan Ramiro tiene el micrófono abierto, ¿nos quieres compartir algo? No, no, Claudia, lo tenía abierto sin darme cuenta. Estoy Tranquilo. escuchándote perfectamente, gracias. Resulta que yo, para seguir con el tema que les tengo preparado, les quiero hacer una pregunta. Como el libro se llama Cuentos, el libro se llama Cuentos para Sentir, Educar las Emociones. Entonces, hay una explicación de lo que es la autoestima. Ya empezamos con esta frase que de todas maneras la quería utilizar como abrebocas. Entonces, hay una primera parte explicativa y una segunda parte que es el cuento. Así, y Begoña nos presenta el tema para hoy, pero yo les quisiera preguntar si ustedes quisieran cambiar y más bien que primero leamos el cuento y luego hacemos el abordaje pues temático, conceptual de la autoestima. Si quieren me pueden escribir por el chat eh, o abren los micrófonos. ¿Sería primero el cuento o primero la explicación? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Julia Gómez, ¿qué preferiría? ¿Escuchar primero el cuentico o la explicación? Primero el cuento. Sí. Gracias. Ramiro, ¿qué piensa? ¿Primero el cuento o primero la explicación? No, yo pienso que primero el cuento, porque ya pues tenemos claridad acerca de lo que es la autoestima y la inteligencia emocional y que cada uno de nosotros pueda hacer una reflexión interna y después discutir sobre ellas, que me parece muy interesante. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya van 2 votos. No sé, Julia Gredo, ¿qué opina? De todas maneras te queremos escuchar y a Claudia Cano también. Nos parece muy importante escucharnos. Julia Gredo, ¿qué piensa? Claudia Cano, ¿primero el cuento o primero la explicación? Primero el cuento, a mí me gustan los cuentos primero. Ah, bueno, que nos echen primero el cuento. Bueno, y Julia Gredo. A mí también, me gusta primero que me echen el cuento. Eso yo sí estaba por donde era, porque yo también pensé, y no es mejor primero el cuento. Pero Bueno, Begoña nos lo presenta. gracias, bueno. Gracias a ustedes por estar participando. Qué rico, que esto es muy importante para cada uno de nosotros y para SOVIM. Entonces, Begoña nos presenta primero la explicación, pero nosotros le vamos a hacer una trampita y vamos a leer el cuento. El cuento se llama El verdadero valor del anillo. Un día, un muchacho fue a ver a un maestro.
Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: ¿cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa agregó: si quieres ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho agregó: toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía que lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros volvían la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, le dijo, lo siento, no pude conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Voy a repetir este pedacito porque va a ser muy importante para la conversación. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriendo el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar y el joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa. Lo pesó y luego le dijo: dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. Voy a repetir. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosas y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que la gente inexperta nos valore. Colorín colorado, este cuento ha comenzado.
Bueno, entonces escucho opiniones. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué idea les quedó? ¿Qué frase les llamó la atención? Pueden abrir el micrófono o pueden escribir por, por el chat también. Los escucho. Nos quedamos pensando, cuenten a ver si ustedes son el joyero, si son los mercaderes, si son el sabio o si son el muchacho. ¿En cuál de las posiciones nos ubicaríamos nosotros? Bueno, yo les hice un recorderis o le subrayé cuando estaba leyendo, cuando el muchacho también estaba convencido de que el anillo no valía una moneda de oro y pensó que de pronto si engañaba a alguien, pues se lo podía vender por una moneda de oro, o sea, hasta él mismo desconocía el valor de esa moneda, no solo las 100 personas del mercado, sino también el mismo muchacho. Eh, Desconocía el valor del anillo. Juan Ramiro, te escuchábamos, qué rico. Claudia, yo creo que la reflexión que hagamos en este momento podría ser, digamos, mejor dicho, lo que quiero decir es que vuelve a poner la última diapositiva, porque creo que hay muchas oportunidades para hacer una reflexión profunda, no solamente sobre el cuento y sobre la situación, sino sobre nosotros mismos. Entonces yo creo que aportarías mucho si nos permites volviendo a leer la última diapositiva. Claudia tiene el audio apagado. Qué pena con ustedes, me entró una llamada, entonces voy a retomar. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido, o sea, que el joyero le había ofrecido por ahora 58 monedas, pero que de pronto si esperaba un poquito le podía ofrecer más. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo, tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida, pretendiendo que la gente inexperta nos valore. Entonces, bueno, Muy bien, yo hago una pregunta. ¿Quién es el experto que nos puede valorar? Uno mismo no, Claro, porque si no es uno mismo, claro. Yo pienso que somos nosotros quienes de verdad nos podemos valorar, ¿cierto? Y yo pienso que es la autoestima la que nos permitiría, pongamos la autoestima no en la palabra como tal, sino en la ocasión que tiene cada uno de nosotros considerarnos a nosotros mismos estimándonos. ¿Qué significa estima? ¿Cierto? Estima significa es precisamente eso, ¿cierto? Es poner en una balanza las cosas, ¿cierto? Es mirar las cosas de una manera, digamos, muy objetiva, ¿cierto? Para saber exactamente cuánto pesa o cuánto vale cada situación, cada persona, cada factor y demás. Es estimar, es valorar, ¿cierto? Es dar un precio. Y eso es lo que yo pienso que de eso se trata, es
cuando nosotros nos ponemos realmente en la balanza y como experto de nosotros mismos nos permite a nosotros traspasar una cantidad de situaciones valorando, ¿cierto? Realmente eso, cuál es nuestro precio, cuál es nuestro valor, cuánto realmente nosotros pesamos, cuánto nos estimamos, cuánto nos conocemos. Eso es lo que para mí quiere decir el cuento. Entonces, nosotros vamos por el mundo y habrá muchas situaciones que muchos traten de negarnos, traten de bajarnos, por debajearnos, subestimarnos, ¿cierto? Pero somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Pero ahí hay un peligro, ¿cierto? Y es cuando nosotros nos sobreestimamos o cuando nosotros nos subestimamos. Y eso es muy importante. La única forma de nosotros valorarnos en su real dimensión es cuando tenemos un conocimiento de nosotros mismos. Pienso yo, no sé ustedes qué piensan. Qué bueno escucharte, Juan Ramiro, tan pertinente lo que estás diciendo sobre la autoestima y esos referentes personales. No sé si alguien más quisiera participar. Claudia, si nos quisiera complementar la explicación que le estabas dando a Juan Ramiro. Sí, Claudia, precisamente estaba pensando ello. O sea, nosotros tenemos que ser esos mismos expertos que nos valoremos, porque como la autoestima es como la valoración que hacemos de nosotros mismos y que esa valoración que hacemos de nosotros mismos está atropellada a veces por nuestra propia familia, por nuestra propia experiencia, por nuestros entornos cercanos y que a veces justificamos por cosas que nos pasaron desde pequeñitos. O sea, si uno se pone a mirar cómo hacer catarsis, digámoslo así, entonces cuando uno no se ama lo suficiente, digámoslo así, que nos pudo haber pasado, o sea, que nos rechazaron cuando estábamos en nuestra niñez, en la adolescencia, ¿cierto? En la escuela, que si el uno habla mucho, entonces este habla mucho, entonces eso va apagando un poquito como esa emoción o como ese sentimiento que el otro pueda sentir. Aquí igual no es tarde, no es tarde como para darnos cuenta de lo que valemos cada uno y para valorar al otro en lo que es, en lo que siente, porque en últimas cuentas esa es la autoestima, la valoración que el ser se tiene de sí mismo. Muchísimas gracias, mujer de hermoso nombre, por tu aporte. A ver, ¿quién más nos quisiera complementar? Yo tengo una respuesta para Juan Ramiro, no sé qué tan acertada sea, pero yo sí estoy muy segura de mi respuesta. El experto es el concepto, el referente ser humano. Yo muchas veces les he dicho que yo estoy convencida de que todos los seres humanos, en esencia, somos buenos, amorosos, cariñosos, honestos, transparentes, expandidos, solidarios, en la esencia. Si todos nos ponemos a recordar cuando éramos pequeñitos, de 1 año, de 2 años, vamos a identificar que todas esas características estaban en nosotros. Ya las cosas, los comportamientos que hemos ido tomando han sido adquiridos, han sido plagiados o tomados, o han sido una reacción al medio en el que estamos, o han sido aprendidos en el entorno familiar o social, el mentir, el robar, el tener envidia, todo eso ha sido adquirido. Yo estoy convencida de eso. Como ha sido adquirido, pues entonces igual nos va a costar deshacernos de eso, pero estoy convencida de eso. Entonces, en el cuento, para mí el experto es el concepto de ser humano. La valía que nosotros tenemos es porque somos seres humanos. Somos seres humanos con esa esencia cósmica, inteligencia divina, con esa alma, como nosotros lo queramos llamar, ¿cierto? Pero esa esencia tiene toda esa valía. Cuando, no sé si Juan Ramiro, si la pregunta de Juan Ramiro o si mi explicación le es suficiente para Juan Ramiro o si alguien más quiere opinar sobre eso.
Bueno, entonces, a ver, Juan Ramiro, te escuchamos, y luego a Luz Patricia. Bueno, no, yo considero que nosotros no podemos ser tan supremamente, digamos, egocentristas en considerar que solamente nosotros somos los expertos, ¿cierto? Nosotros formamos parte de un grupo social, vivimos en comunidad y es importante nosotros ver cómo de alguna manera nos reflejamos, no tanto esperar la opinión del exterior, sino ver nosotros cómo nos reflejamos para podernos ajustar a esa vida en comunidad que es tan necesaria. Los seres humanos somos seres de comunidad, ¿cierto? Entonces yo pienso que es importante considerar eso, pero tampoco podemos permitir que en medio de una sociedad o un mundo que es muchas veces cruel, que es indiferente, que trata de apabullarte, que es competitivo y demás, podemos permitir que otros que a duras penas saben quién eres tú, quién te conoce o no te conoce, trate de menoscabar tu, tu ser, ¿cierto? Aquí no estamos hablando del ego, ni del super yo, ni nada de estas cosas. Estamos hablando desde la persona, de quién, de yo, de Juan Ramiro Escobar, o Claudia, o Luz, o el que sea, ¿cierto? Y yo considero que es importante eso en ese sentido. Pero para yo poderme enfrentar al mundo externo, es necesariamente requisito yo conocerme. Si yo no me conozco, estoy en una situación de indefección frente al mundo. Quería decir eso. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Escuchamos a Luz Patricia. Bueno, pido excusas, compañeros, porque llegué tarde a la reunión y estoy sin computador en este momento. Entré por el celular y quería saber cuál era la pregunta que había hecho Juan Ramiro para poder participar. Bueno, la pregunta está relacionada con un cuentico que acabamos de leer. Entonces, te lo voy vamos a retomarlo, ¿les parece? Y sobre todo que Oscar acaba de ingresar, entonces vamos a darle una leída de nuevo rápida para que Luz Patricia, Cristina Pérez y Oscar, que acaba de ingresar, puedan escuchar. Vamos a esperar entonces un momentico que Oscar está ingresando. Voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, saludamos a Oscar, que acaba de ingresar, y vamos a leer entonces el cuentico para retomar. El verdadero valor del anillo. Un día un muchacho fue a ver a un maestro. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: cuánto lo siento, muchacho, pero no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi problema, quizás después. Y haciendo una pausa agregó: si quieres ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con mayor rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho agregó: toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros volvían la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta.
Después de ofrecer su joya a toda persona que cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo, lo siento, no sé qué puedo conseguir, no se puede conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo, dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él 70 monedas, pero no sé. Si la venta es urgente, el joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que la gente inexperta nos valore. Entonces, para Luz Patricia, le cuento que la pregunta que hizo Juan Ramiro es, en nuestra vida cotidiana, ¿quién sería el experto, el joyero? Entonces, a ver, ¿tú qué opinas? Buena pregunta, pero déjamela pensar 2 segundos y luego participo. Ah, bueno, es que el cuento parece muy sencillo, pero hay que identificar bien y hacer el trabajo. La propuesta que nos está haciendo Juan Ramiro me parece súper pertinente y es, en nuestra vida cotidiana, ¿quién sería el joyero? ¿Quién serían las 100 personas del mercado? ¿Quién sería el maestro? ¿Quién sería el muchacho? ¿Quién sería el caballo? ¿Quién sería, a qué equivale el anillo en nuestra vida personal? ¿Cuál sería el equivalente del anillo? Entonces, bueno, si alguien más quiere participar. Yo también quisiera como reflexionar un poquito sobre la actitud con la que él salió, las 2 diferentes actitudes con las que él salió con el anillo. La primera actitud era, vea, es que mi maestro tiene una deuda. ¿Cuánto me da por este anillo? Entonces, como las personas recibían la información, tiene una deuda y yo cuánto le quiero dar, entonces no ofrecían una moneda de oro, yo no le puedo dar. Pero cuando ya el joyero recibió la información, mi maestro quiere vender el anillo y quiere saber cuánto vale. Entonces él le dijo, por ahora, 58 monedas. Pero si esperamos un poquito, de pronto 70, o sea que él también estaba haciendo ahí unas cuentas de 12 monedas de diferencia si el maestro podía esperar. Y el muchacho no le estaba ofreciendo a la venta el anillo al joyero, solamente evalúelo, dígame cuánto puede costar. Y entonces era el mismo. Aparte de que se lo tasó, se le hizo el ofrecimiento de compra. Entonces también me parece importante eso, con qué actitud nosotros vamos por la vida. Venga, cuídeme, venga, acompáñeme, venga que yo necesito de usted. Yo sin usted no soy nadie. Usted es el único que me puede servir, usted es el único que me puede ayudar. Entonces, si estamos con esa actitud, entonces, ¿cuál sería la respuesta que recibimos de las personas? Luz Patricia, te escuchamos. Bueno, me parece que este cuento, esperen, yo me quito este tapabocas, a ver.
Me parece que este cuento habla sobre la dignidad del ser humano y es muy profundo. A mí me inspira o me trae a colación el que cuando uno está pequeñito, cuando yo estaba muy niña, ¿cierto? En la primera infancia, si mis padres me tomaron en serio, yo desde pequeñita empecé a adquirir valor propio, porque uno a los 3 añitos, uno no tiene la conciencia para decir yo soy una persona valiosa, pero sí aprende a tener valor en la medida en que sus primeros progenitores o cuidadores le otorgan el valor que se merece. Un niño, por pequeño que sea, es un ser humano digno de respeto, de buen trato, y cuando es tratado así, se le está dando el valor que se merece y va aprendiendo a dárselo ya luego por sí mismo. Pienso que el papel fundamental de los padres de familia para agregarle ese valor a sus hijos o para que puedan aprender a darse el valor está en que se los tomen en serio, que si el niño manifestó una emoción, no apagársela, si el niño dio un parecer, por pequeñito que sea, pues tenerlo en cuenta. Desde niños, aquel pequeño que no se siente tomado en serio o que no le den el valor que se merece, eso es lo que recibe y eso es lo que imita más adelante, porque uno en los primeros 7 años lo que hace es imitar el comportamiento de los adultos que lo rodean a uno. Entonces, ahí aprende a darse valor o a negárselo. Entonces, para mí la primera infancia me parece que es supremamente de mucha importancia para uno aprender a darse el valor. Y ya en la adolescencia entra en la crisis donde ya uno dice, ¿son los otros los que me dan el valor o soy yo el que me lo doy? Y por eso el adolescente entra como en una especie de crisis porque tira, la naturaleza le dice y le tira, eres tú quien te das tu propio valor, no son tus padres, eres tú. Y entonces el primer referente son los amigos de la cuadra, de la barra, esto, y con ellos es con los que trata de afirmar su propio valor. Pero a medida que supera también la adolescencia y entra en la juventud, ya es uno mismo el que empieza a valorarse, a saber si aquella mi infancia en la que me tuvieron en cuenta, me tomaron en serio o no, soy yo el que voy a seguir arrastrando esa circunstancia o ya tengo suficiente criterio para ir decidiendo qué voy a hacer con mi dignidad como persona. Es decir, para mí una persona digna es aquella que sabe darse valor aun cuando el resto de la humanidad no se lo dé. De hecho, hay ejemplos de personas que dicen, no, es que me robaron mi dignidad. Sí, ¿por qué? No, es que me calumniaron, están diciendo que yo dije o que yo soy una persona mala por esto y esto, están calumniándome, diciéndome que yo he hecho cosas que yo nunca en la vida he hecho. Y entonces, si todavía está arrastrando el dolor de que los otros me están valorando como yo creo que no me deberían valorar, todavía estoy dependiendo de la valoración del otro. Independizarse realmente es cuando yo me doy mi propio valor, así el resto de la humanidad piense lo contrario. Así digan de mí lo que digan, ya soy yo quien reconozco mi propio valor y no estoy sujeto a la opinión de los demás que normalmente eh, pueden pensar, decir o calumniarme por algo que yo no hice. Entonces, cuando yo me doy mi propio valor, suelto el que dirán. Ya no son los otros los que me dan el valor. Por ahí hay una frase muy linda que dice, yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me critiquen. Es decir, uno tiene normalmente la mitad de las personas que la quieren y la otra mitad que no lo quieren. Si yo todavía estoy buscando que los que no me quieren me quieran o que tengan una buena imagen de mí, es porque todavía tengo la mente del niño que reclama ser valorado. Entonces, si todavía nos duele la calumnia, el que no me aprecien, el que no me valoren por lo que yo creo que debe ser, es porque todavía estoy con el niño herido y tengo que sanarlo. Y eso solo lo puedo hacer yo cuando me libero de la necesidad de que otros me valoren. Es lo que se me acaba de ocurrir, no es nada premeditado, está dicho de manera muy espontánea y quedé muy contenta con lo que dije. Gracias.
Quedó grabado, Luz Patricia, quedó grabado. Y es que ese es el resultado de tanto tiempo de estar reflexionando a nivel personal, con los libros que leemos, con las películas y especialmente con Asobime, que Asobime es un espacio de reflexión. Entonces, a veces lo que escuchamos, los comentarios, las diapositivas, las canciones, las películas que nos ofrece Juan Ramiro, todo eso nos va construyendo de verdad como un argumento, una propuesta, una estructura sólida para nosotros. Quería saber a Oscar cómo le había parecido el cuento. A Juan Ramiro te escuchamos. No, dejemos que hable Oscar, que me parece muy importante la opinión de Oscar. Luego hablo yo. Bueno, Oscar puede abrir el micrófono que lo queremos escuchar. Bueno, vamos a esperar un poquitico a Oscar y por ahora escuchamos a Juan Ramiro entonces. No, me parece muy válido lo que dice Luz Patricia, y yo creo que Luz Patricia lo que está haciendo son grandes aportes precisamente a lo que hemos estado hablando. Y es que si la autoestima hace parte de la inteligencia emocional, y como ya lo decíamos, no necesariamente tiene que estar enumerada dentro de las inteligencias emocionales, pero que indudablemente es un factor súper importante para el manejo de las inteligencias, de las diferentes inteligencias que ya hemos visto que son diversas, y también sobre la forma como nosotros podemos manejar nuestra inteligencia emocional. Eso se me hace muy importante. En lo que tú traes a colación de los diferentes temas que hemos manejado en diferentes oportunidades en los GPS, volvemos y caemos en aquello que para todos ha sido súper importante, y es la importancia del autoconocimiento, ¿cierto? Que muchas veces nosotros caemos en lugares comunes de menospreciarnos, de dejarnos que nos etiqueten, de dejar que otras personas opinen sobre nosotros, y nosotros caer en eso precisamente por esa falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces, esa reflexión sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, cómo actuamos, cuánto valemos y demás, es muy importante en aquello de saber quién soy yo, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que refuerza precisamente la idea de manera tan magnífica que nos habló Luz Patricia, de irnos hacia nuestra infancia, de cómo nosotros permitimos que la idea de otros se forme en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Básicamente es eso. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quisiera aportarnos, qué está pensando, qué imágenes de su infancia están pasando por su mente, qué otras historias, qué otros cuentos. Ya Luz Patricia nos mencionó un dicho popular que nos refleja mucho, que nos da mucha idea de del tema de hoy. Te escuchamos, Oscar, qué rico. Y luego a Julia Gómez. No, pues vea, yo he estado muy alejado, he estado muy atrasado de los temas, pero sobre el tema de hoy, no, lo que hice Juan Ramiro es verdad, o sea, es uno, no ponerse en los zapatos de la persona del otro, sino en los zapatos de uno, cómo hace uno las cosas, cómo las piensa. Puede hacer mi aporte, porque la verdad he venido muy atrasado en las reuniones, y donde estaba primero no tenía señal. Apenas llegué aquí al pueblo por donde estoy, y llegué donde un familiar y cogí señal, y no me había podido conectar con ustedes, por eso he estado muy atrasado en las reuniones. No, pero lo que dice Juan Ramiro y Patricia están bien de los temas. Muchísimas gracias, Oscar. Escuchamos a Julia Gómez entonces.
Bueno, yo me identifico con el muchacho. En primera instancia, cuando el señor dueño del amigo lo manda a vender el anillo porque lo necesita, mm, y que se le ofrece a más de 100 personas, a las personas del mercado. Yo digo que esas personas del mercado son como con esas personas que yo me he encontrado, con esas personas que yo me he encontrado y que no he recibido como el apoyo, porque pues me imagino el pobre muchacho como ofreciendo ese anillo a persona por persona y la otra, no, no me interesa, la otra no le hacía buena cara, la otra ni lo escuchaba, ni la otra. Entonces, para mí es como toda esa gente que uno se encuentra cuando no tiene buena estima. Cuando ya se devuelve donde el Señor y el Señor le dice, es que quiero que valoren en cuanto a este anillo. Y es otra actitud diferente, porque ya entonces la gente tuvo otra opinión diferente. Y cuando el Señor volvió, cuando el muchacho volvió del anillo, me parece que hay un punto que le dice, piense bien que usted tiene que, o sea, como valorarse por lo que es y saber quién es. Entonces ahí le da un poquito, pues ya como que la estima es diferente, porque hay otro concepto diferente del Señor. Y que el anillo, pues, lo valoraron y mucho más de lo que el Señor quería que lo valorara. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, Julia Gómez, la frase que le dice, siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Sí, Tú eres como este anillo, una joya sí. valiosa y única, y como tal solo puede evaluarte verdaderamente. Esa parte es muy importante, la valoración. Julia Agredo, te escuchamos. Bueno, yo soy el anillo, yo soy esa joya preciosa y yo tengo un valor intrínseco que soy yo la que me doy ese valor. Y si los demás le dan un precio menor o mayor, son ellos. Yo tengo mi valor y ese no va a cambiar. Entonces, a eso me refiero de ese valor intrínseco, ese valor que no cambia, ese valor que no me lo van a modificar y que no permito y no permito en el sentido de que si alguien no lo valora de tal manera que lo hace ella, no es el problema mío. En lo que sí trabajo yo es en valorar mejor o en darle esa valía a los demás. Gracias. Julia Agredo, no cierres todavía tu micrófono que te quería preguntar. En el cuento, ¿el anillo vale 70 monedas de oro? El anillo vale oro. El anillo vale oro, no tiene un precio definido, ¿cierto? Porque así el oro, a pesar de que en el mercado se le pone un precio, el oro por ser un metal muy valioso, tiene un valor intrínseco que es en cuantía y es a ver, ¿cómo digo? En el trabajo, en la elaborada que esté la joya. Sí, pero me refiero al valor intrínseco, a lo que significa el oro. Sí, sí, que es un metal precioso. Muchas gracias, Julia, tan rico tu aporte. Vamos a escuchar a Juan Ramiro y luego a Oscar. No, yo simplemente considero algo que dijo Julia Agredo que me pareció muy importante y es cómo nosotros, a partir de nosotros, de ese anillo que somos nosotros, valoramos a los demás. Y lo pongo como ejemplo importante, algo que me ha sucedido a mí en estos días. Pues yo formo parte de muchos grupos en WhatsApp.
y algunas veces me dedico mucho tiempo a ello, ¿cierto? A contestar, a reflexionar, a hablar, pero algunos grupos se vuelven pesados y ahora que estamos con esto de la política americana, yo he tratado como de hacer reflexiones sobre el hecho de hacer política, pero cada rato tratando de hacer una reflexión objetiva, como por ejemplo, cómo la política americana la estoy viendo yo que se está convirtiendo en algo como, digamos, poco objetivo, donde hay muchos intereses no democráticos y demás, y simplemente lo manifiesto y recibo de mis compañeros, amigos, insultos y demás cuando pues, es algo que está en los periódicos, pero independiente de si es o no, si yo tengo razón o no, una simple opinión se convierte en insultos y demás. Entonces yo digo, hombre, si vale la pena que yo a mi edad, con mis reflexiones, con lo que yo hago, que puede estar equivocado o no, si vale la pena que yo me meta en entrar en discusiones con personas que hace 40 años no veo y recibir malos tratos y demás. Entonces yo digo, si vale la pena. Entonces caigo en lo que dice Julia, ¿cierto? Hombre, cada vez que me conozco yo, que me valoro yo, empiezo también a valorar a los demás. Y como dice Julia, el oro tiene un valor intrínseco, pero es un valor, es algo que yo se lo doy, no es un precio, porque es que el precio está tasado. La papa, un kilo de papa vale X cantidad de dinero, pero cuando yo tengo hambre, y necesito comer así sea una sola papa, 100 gramos de papa, eso tiene un valor inmenso, ¿cierto? Porque depende es mi vida de ello, ¿cierto? Entonces ya empiezo yo a dar ese valor, ¿cierto? Ese no es el precio, es el valor lo que tiene ese objeto. Entonces yo digo, sí vale la pena que yo me meta en discusiones tan anodinas, tan baladíes, como la política americana que a mí no me afecta en nada. Entonces yo digo, sí, también cuando yo me estimo, empiezo también a valorar lo de los demás. Y ese punto de Julio me pareció muy importante. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramiro. Oscar había abierto el micrófono, te escuchamos, Oscar. Bueno, sí, lo que dice Juan Ramiro es verdad. O sea, uno le pone precio a las cosas y la gente le pone otro precio a las cosas. Por decir un ejemplo, yo tengo una familia que vende, por decir, pollo librado, por libra. Y vale de 25 a 30 mil pesos el pollo. Y la gente llega y le dice que no, que le doy 25 por el pollo. Entonces no. Entonces, o sea, uno le pone un precio y la gente le pone otro. Como decir, tratándolo de tumbar a uno. Y eso no es así tampoco. Si uno tiene una empresa que vende pollos, está a equivalor. La gente, porque le tiene que rebajar a otro equivalor el precio a uno? Y eso tampoco es así, Claudia. Sí, Oscar, muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a escuchar también a Claudia Cano, que abrió el micrófono. Sí, yo no sé cómo pedir la palabra por otro lado, me toca abrirlo. A ver, yo pienso, y respecto a la pregunta, pues si la autoestima tiene que ver con la inteligencia emocional, yo pienso que sí, porque yo pienso que mientras nuestra autoestima sea mayor, mayor debería ser la inteligencia emocional o viceversa. ¿Y por qué digo que sí? Porque como lo decimos, que la autoestima tiene que ver como esa aceptación y esa valoración que tenemos nosotros y opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. Por eso digo que nosotros deberíamos de ser los expertos, porque el resto del mundo
Desafortunadamente, Claudia, como vos lo decías ahora, nosotros nos hicieron buenos, pero la sociedad, el mundo nos vuelven unas personas malas y que algunos luchamos como por no creernos buenos y santos, pero por sí hacer cosas diferentes con nosotros mismos y como con el resto de la humanidad. Entonces yo digo, si tenemos una buena aceptación de nosotros, independiente de lo que nos hayan hecho o dicho, porque como nos hacen ver, así nos vemos nosotros. Nosotros hemos luchado por vernos diferente. Yo pienso que los que estamos acá en Asovime no es porque nuestra vida o nuestra niñez haya sido o la mejor o la peor, pero sí hemos luchado por mejorar nuestra autoestima, y eso va acompañado de creer en nosotros mismos, de defender nuestras ideas, como nuestros conceptos que podamos tener del resto de la humanidad, sin pasar por encima de nadie, en tener confianza en nosotros, en estar satisfechos con lo mucho o poco que logremos ya sea como persona, como profesional, o los que estamos en el trabajo comunitario. Por ejemplo, yo que estoy en el comité y que hemos tratado de incidir un poquito en luchar como por el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad, o al menos de los que nos rodean, y a veces no lo logramos, y eso no lo logramos como tan rápido, la lucha es así como tan dura, y eso hemos tratado de que no nos baje la moral, de que no nos baje la confianza en lo que queremos hacer, porque estamos convencidos de querer cambiar nuestra realidad y querer incidir y proyectar como lo mismo a los otros. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que decía Juan Ramiro ahorita, bueno, en un grupo de WhatsApp, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, bueno, a que nos agredan? Eso se da igual en un grupo comunitario. Nosotros, sea porque nos reunamos en la presencialidad o virtual, a veces llegan compañeros, que yo los sigo llamando compañeros y compañeras, que quieren como desaprobar el trabajo que se ha hecho durante años. Nosotros damos por bienvenido todo el que quiera llegar a aportar, a construir lo que hemos luchado durante 8 o 10 años. Y decimos, el que llegue a aportar, genial, a construir. Nos da mucha tristeza cuando alguien llega con la otra intención de tratar de destruir lo que se ha logrado durante 8 o 10 años, de tratar de desvalorar el trabajo de compañeros. Entonces uno dice, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a soportar? Suena maluco, soportar que alguien nos agreda o agreda a la gente que nosotros amamos, cuando hemos tenido confianza en nosotros mismos, cuando los logros que hemos obtenido no han sido para una persona ni para dos, sino para un colectivo que nos une, un tema específico, en este caso, discapacidad. Entonces esa autoestima y esa inteligencia emocional tiene que ir acompañada, como decía, de amor propio, y amor propio no para pasar por encima del otro, sino amor propio para irradiar otras relaciones, para quitar el hecho como nos hicieron ver pequeñitos, y no solo nuestras mamás o nuestros papás, sino en el mundo que vivimos. Así Dios nos haya hecho buenos, tenemos un mundo donde la mayoría de seres humanos somos malos, y está como intrínseco el querer dañar al otro, el querer, o sea, a veces no se utiliza esa palabra, bueno, te voy a bajar la autoestima, no, pero a veces pareciera que con lo que se dice, con el discurso, hasta con los gestos, pareciera esa como la idea de otros, y que a mí me parece que este espacio de Asovime, que yo valoro muchísimo, y todos los días le doy gracias a Dios haber llegado, y aunque a veces no me puedo conectar, y menos en esta época que tengo tanto trabajo, me ha servido mucho para mí, para mi mamá, aunque mi mamá no está bien del todo, lleva 8 meses, primer vez que le dura la crisis tanto, y no sabemos qué hacer, pero esto nos ha servido, aunque mi familia no se conecte, yo siempre les mando lo mismo, siempre se los mando y los mantengo bombardeados en el WhatsApp. Yo creo que ya no quieren ver, Claudia, qué pereza, pero se los mando yo, alguna cosita les tiene que quedar, algún día verán, aunque sea la grabación en YouTube. Yo no pierdo la esperanza
yo no pierdo la esperanza y eso no me baja la moral, no me baja la autoestima y seguiré convencida como hasta el último día de mi vida en que la lucha tiene que ser colectiva y que los intereses no son solamente discapacidad o cualquier otra cosa, sino el mero hecho de ser un ser humano y que así nos tenemos que valorar y valorar a los otros. Muchas gracias, Claudia, sobre todo la invitación para que esa joya también sea Asobime. Tú nos estás invitando a que la joya también es Asobime, la autoestima de Asobime, la historia de Asobime, lo que hacemos en Asobime. Ahora escuchamos a Juan Ramiro. Bueno, sobre la reflexión de Claudia y sobre todo lo que hemos hablado, hemos, hemos hablado de varios términos que son muy importantes. Uno es la valoración, la otra es la autoestima o la estima como tal. Pero hay una palabra que me está flotando en la mente de hace rato, y la quería utilizar, y es la palabra merecer, ¿cierto? Cuando tú te estás valorando, o sea, tú te estás analizando cuánto vales o no frente a una situación o frente a las personas y demás. Y lo que dice Claudia, que muchas veces llegan otras personas tratando de menoscabar lo que se ha alcanzado y lo que no. Entonces me viene la palabra como merecer, y merecer también habla de dignidad, ¿cierto? Entonces yo llego y digo, hombre, ¿qué me merezco por ser yo quien soy? Por todo el trabajo que yo he hecho, por todo lo que he luchado, ¿qué me merezco, cierto? Entonces es eso, yo a qué soy digno, ¿cierto? Y merecer no es solamente positivo, sino también negativo. Entonces cuando a ti llega una persona y te subestima, te por debajea, te trata mal y demás, ¿realmente tú te mereces eso? O al contrario, cuando llega una persona y te estima o te sobreestima, entonces ahí llega la importancia del autoconocimiento, la autoestima y demás, y nos damos cuenta que muchas veces ante nosotros llegan personas con lisonjas, sobre halagos y demás, y está en nosotros, y ahí es donde hablamos de inteligencia emocional, ¿cierto? Está en nosotros poder llegar y valorar y darnos esa dignidad al justo nivel, ¿cierto? Que eso es muy importante. Nosotros no valemos más porque pensemos más de nosotros, ni menos porque pensemos o piensen menos de nosotros. Nosotros valemos lo justo, merecemos ser tratados con dignidad. A eso me quería referir. Excelente, Juan Ramiro. Mejor dicho, en este bloque de participaciones sí quedo muy tocada porque resueno mucho con los aportes de ustedes. Ya estamos sobre el tiempo, entonces mi invitación es para que mañana continuemos con este espectacular tema, y les quiero dejar una pregunta abierta y espero que mañana me la respondan. El anillo valía 70 monedas de oro, como lo dijo el tasador, el experto, el joyero. El anillo valía 70 monedas de oro, porque el maestro, en lugar de enviarlo por las 70 monedas de oro, decir que sí, que vamos a esperar unos días para que me pague las 70 monedas, en lugar de hacer eso, volvió a colocárselo. ¿Qué valor entonces tenía? Y muy bueno que ya estamos diferenciando entre precio y valor. ¿Qué valor que tenía ese anillo para el maestro, que ni siquiera se preocupó por decirle, ay, sí, lléveselo al joyero y que esperemos un ratico, a ver si me da las 70 o más? Entonces, esa es la pregunta abierta que queda para mañana, pensando en que la joya somos nosotros. Yo creo que en eso sí, ya acordamos que la joya somos nosotros. Qué rico haber estado con ustedes. Este es un espacio donde quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro. Esperamos encontrarnos acá entonces mañana. Que pasen una muy feliz tarde y nos vemos a las 2 de la tarde en el GPS de Asobime. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo.